¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos, especialmente en este día lluvioso y que creo que la carretera al DF también está mojada. Entonces, gracias dos veces. Este sábado 21 de junio estaremos abriendo al público la exposición Estelas de Usumacinta, Sandra Rosenthal, Emilio Chapela y Eduardo Baró. Es un proyecto que en el museo tenemos ya varios años trabajando y que creo que Sandra, Emilio y Eduardo tenían también ya tiempo trabajándolo. Entonces esto ha sido un proyecto de largo aliento, por lo que estamos muy contentos de poder presentarlo. La exposición estará hasta enero del año que viene, que luego se me olvida. Y les comentaba hace un rato que había dos partes, y eso me voy a referir solamente, que se me hacen en lo personal muy interesantes de la exposición, y que es el tema del proceso de cómo llegan las cosas a un museo, cómo se ven desde diferentes perspectivas, de las perspectivas de la gente que vive en las comunidades cercanas con las obras, cómo se trasladaron en su momento, que también eso es una cosa que no entiende uno el trabajo que hubo detrás o que hay detrás de eso, y qué es lo que resulta cuando las cosas ya están puestas como en un museo. La otra parte era hacen mención de una frase, la reconciliación con el río Usumacinta, en este caso, que creo que es un término muy hermoso, por decirlo, creo que es interesante y es importante verlo, y también creo que esa reconciliación, es una reconciliación con la naturaleza, es una reconciliación con nosotros, con las comunidades, con nosotros mismos, y ver de qué manera en estos momentos en que hay muchas batallas ecológicas, batallas sociales, cómo podemos llegar a una parte mejor a través de ciertos procesos. Bueno, eso es lo que me toca a mí. Le cedo la palabra a Emilio Chapela para que nos hable un poco del proyecto. Hola, muchas gracias por estar aquí. Yo les voy a platicar un poquito, como a modo de introducción, un poco de dónde sale el proyecto y, digamos, qué lo motiva, y voy a extender un poquito sobre lo que dice Ramiro sobre la reconciliación, que me parece muy importante. Y en medio de otros proyectos, de los tres, nos llegó un poco la frase de que el Usumacinta era el único río vivo de México. Y me parece que nos interesó a los tres esta frase por distintas razones, ¿no? Más allá de que se usa como para sentir orgullo, ¿no? Es algo que dice la gente, todavía es un río limpio, sin presas, y que vale la pena cuidar, ¿no? Creo que a mí nos interesó más allá de solo eso, ¿no? Y yo llevaba ya 2 viajes a los Usumacinta, y una de las cosas que me habían parecido muy interesantes y que conectan con la idea del río vivo es la cantidad, la complejidad de cosas que están interconectadas, ¿no? Tanto en términos culturales, biológicos, la naturaleza. O sea, hay un verdadero enredo, ¿no? de vínculos y por poner un ejemplo, algo que me parecía fascinante es que había un activista, Pedro Cervantes, que todavía estaba en el Usumacinta cuando fuimos, y él defendió la instalación de presas que fueron, en distintos momentos se trataron de hacer presas en el río Usumacinta, y se resistió desde varios grupos, pero lo que él argumentaba es que si construyes una presa en la cuenca alta, en la parte alta del río, ¿no? Le quitas fuerza al agua y entonces el mar gana espacio en los humedales de la costa, ¿no? Entonces estás hablando de un impacto
cientos de kilómetros a distancia, ¿no? Y cambias el ecosistema de lo que hoy es la Reserva de la Biosfera de los Pantanos de Centla, que es un lugar extraordinario que los invito a visitar, les invito a visitar en Tabasco. Entonces, bueno, el descubrimiento fue que, al menos para nosotros, pensar que el río estaba vivo tenía que ver con que estaba vivo más allá de la calidad del agua, ¿no? Sino que mantenía vivas una serie de conexiones y de vínculos profundos, materiales, refiriéndose al agua, a la ecología, pero también al patrimonio cultural, a la historia maya, a la historia de la navegación, a la historia de la extracción de maderas, de chicle, de pieles de lagarto, de cientos de cosas, ¿no? La selva lacandona y selvas aledañas, ¿no? Han sido víctimas de grandes extracciones a lo largo de la historia. Pero ya como en el vínculo con lo cultural, me parece que también Sandra nos puede platicar más. Muchas gracias. Pues sí, justo esta riqueza del río también es una riqueza histórica y se puede ver por el desarrollo de la civilización maya que emergió en esta zona del río Usumacinta, en realmente toda la cuenca. Y una cosa que resaltamos mucho en la exposición es que la producción, digamos, de una antigüedad maya que ahora podemos reconocer como tal, yendo a los museos y viendo ciertos objetos o viendo los sitios arqueológicos, si tenemos la fortuna de visitarlos, tiene que ver con estos procesos de extractivismo de otras cosas. Entonces, enmarcamos la exposición en un contexto histórico donde el hecho de que esta zona fue tan importante para la extracción de maderas, para la extracción de chicle y de otras materias primas que fueron parte de cómo se consolidó el capitalismo global a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, tuvo que ver con cómo se estudió y se produjo una antigüedad maya que podía salir de ahí y volverse parte de las colecciones de los museos. Entonces, una línea importante de la exposición también es problematizar dónde pertenecen estos objetos, qué es el patrimonio, a quién y en dónde debe de estar y para qué sirve. Estamos muy acostumbrados a ver piezas en los museos ya con la iluminación, como un objeto de arte que está siendo cuidado, preservado para la posteridad por las instituciones, y sin embargo vemos que las comunidades tienen otro tipo de vínculos y también las ecologías tienen otro tipo de vínculos con estos objetos. Entonces nos interesaba mucho resaltar esto a través de historias muy concretas. Una de las historias que contamos en la exposición tiene que ver con una estela que fue extraída de Yaxchilán por el Museo de Antropología en la Ciudad de México cuando se construyó en 1964, pero que cuando la llevan a la avioneta a través de la cual la iban a transportar a la Ciudad de México, los pilotos dicen es muy pesado, no podemos llevarla, y se queda abandonada en la orilla del río por las mismas instituciones que cuidan el patrimonio, ¿no? Y esta estela la rescata una mujer que se llama Gertrudis Dubí, que es una estudiosa de la cultura maya, que vivió muchos años en Chiapas y que decide regresar esta estela a su lugar. Entonces contamos esta historia que es una gran peripecia y que está dentro de las salas de la exposición. Y, bueno, muchas gracias. Gracias al Museo Amparo, a todos ustedes por venir. Sí, la exposición a grandes rasgos está hecha de tal forma que abarca desde la parte alta del río, en Guatemala, hasta ya la desembocadura en el Golfo de México. Y entonces por salas vamos viendo las diferentes regiones de la cuenca, que son muy diversas y además muy diversas de varias maneras. Son diversas en términos biológicos, en términos geográficos, en términos culturales, y también su historia es distinta. Es muy interesante revisar la historia, por ejemplo, del periodo clásico, digamos que los primeros años después de
vaya después del nacimiento de Cristo, por así decirlo, cuando se empieza a afianzar mucho más las culturas mayas y cómo están peleando entre ellas. Y justo a las estelas, cuando nosotros hablamos de estelas de los Usumacinta en nuestra exposición, hablamos de las estelas mayas como estos objetos de piedra caliza, muchas veces que están representando personajes, muchas veces sometiendo a otros personajes, y esas estelas en realidad son una de las puertas para entender que la cultura maya es una cultura que tenía una historia, que estaba registrando su historia de sus batallas, de sus conflictos, de su percepción del mundo, de cómo interpretaban los diferentes hechos de la naturaleza. Entonces están esas estelas, pero para nosotros también están las estelas de los Usumacinta como las marcas que deja una lancha al ir por el río. Entonces son esos dos, el mismo término tiene esos dos significados, y nos gusta mucho eso de estar pensando en esos rastros que van dejando las culturas, los seres vivos, las comunidades, en la misma agua, ¿no? Como va haciendo meandros como Yaxchilán, no sé si lo ubican, pero Yaxchilán está en una especie de meandro rarísimo que parece una letra omega, una letra griega. Entonces, todos esos procesos tratamos de comprimirlos en una narrativa para la gente que visita el museo, a través de escultura, a través de videos, a través de muchos textos hechos con mucho cuidado, que es una exposición que está hecha para leerla casi tanto o más que para verla. Y por otro lado también tratamos de integrar la actividad artística de la gente, obviamente muy poca gente en términos de numéricos, pero creemos que es muy importante, de la gente que trabaja con sus manos en la cuenca. Entonces hay obras de personas que hicieron esculturas con chicle, con barro, con el mismo hule de las llantas usadas, fue utilizada por uno de los artesanos para generar unas esculturas que ustedes podrán ver ahí, que conviven con las cosas que se nos ocurrieron a nosotros, y también con algunas piezas arqueológicas que están ya incluidas en la colección Amparo, que son realmente fabulosas y que a nosotros nos gusta mucho la combinación de tantas diferentes manos en la exposición, ¿no? Entonces es una exposición colectiva en un sentido bien profundo, ¿no? No es forzosamente todo una obra artística exclusiva de los que estamos organizándola. Creo que la exposición es grande, hay muchos detalles que ver, que oír, y aprovechar que están aquí Emilio, Sandra y Eduardo. Entonces, antes de pasar a salas, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Acá. Muchas gracias, buenos días. Ricardo Quiroga para El Economista. Evidentemente habrá que ver la exposición y entonces surgirán preguntas y comentarios, pero pues de manera previa saber, cuando el texto habla de investigación, además por supuesto el trabajo de tres improntas y perspectivas, ¿cómo se gesta una relación con un río, ¿no? Digo, claro, todos tenemos una relación con el agua, dependiendo nuestra cercanía o distancia, tenemos una manera de vivir, y a partir de ello, por supuesto, carencias o abundancia. ¿Cómo se genera la relación de ustedes tres con la historia de este río y, por supuesto, la diversidad de historias que desprenden de él, ¿no? Muchas gracias. Bueno, por lo menos en términos de mi visión, yo el sentimiento que tengo y de trabajar también con ríos ya, bueno, casi siempre con el Usumacinta, pero también con otros, me parece que así como el patrimonio natural y cultural está difuso, es difícil encontrar qué es de quién, o a quién le pertenecen las cosas, o dónde deben de pertenecer, si en el río, en los museos. Así como hay esta complejidad ciertamente dispersa de
del entendimiento del patrimonio, que es algo que sabe, que nos puede explicar más Sandra. También creo que hacer obras en colaboración con la expresión del río en sus distintas maneras también deja difuso, por ejemplo, la autoría, ¿no? No queda claro, no nos queda claro qué tanto es nuestro, qué tanto es del río, qué tanto es de los mayas. Y entonces me parece muy sano ese enredo y esa falta de definición, ese terreno ambiguo. Me gusta, incomoda a veces también, por supuesto, pero creo que es una manera de tratar de contestar esa pregunta, y también tiene que ver con los tres que somos creadores, pero los tres escribimos, los tres investigamos, y entonces hay también otra cosa incierta ahí, ¿no? No sé si quieres. Pues nada más añadiría un poco en términos de eso último que dijo Emilio. Creo que este proceso de investigación fue a partir de conjuntar tres miradas muy distintas y tres procesos muy distintos, y esa creo que es su riqueza. Ninguno de nosotros hubiera hecho este proyecto en su propio campo, ¿no? Entonces fue realmente tratar de encontrar un lenguaje conjunto. Hay ciertas obras que son de autoría de uno de nosotros o que son en conjunto, se desdibujaron un poco los roles. Hay materiales que vienen de investigación más académica, de búsquedas en archivos, en libros. De hecho, hay colección dentro de la exposición de libros viejos y de fotografía antigua y de materiales que encontramos en archivos que no se han mostrado antes en exposiciones. Entonces también esa es otra riqueza. Pero el proceso fue muy importante, tanto de ir a la cuenca los tres juntos, experimentar ese lugar a partir de varios viajes. Estuvimos yendo durante 3 años en distintas ocasiones a distintas partes, revisitando lugares que ya habíamos visitado en un primer viaje, en otro viaje, tratando de generar una ruta a través del río, buscando los modos de poder acceder a ciertos lugares que no eran de repente tan fáciles para poder seguir el camino del río. Y creo que fue ese proceso creativo que fue tal vez lo más rico de la exposición, y espero que eso se note en las salas. Sí, bueno, perdón. No, yo quisiera también agradecer al equipo del Museo Amparo, que es una parte muy importante para que las cosas puedan verse, ¿no? Es muy difícil nosotros empezamos con una investigación muy pequeña, bueno, digamos que más pequeña de lo que eventualmente fue, y de repente se empezó a hacer, o sea, era de una parte del río y de repente se hizo de todo el río. Entonces imagínate la cantidad de información, y sin tener un equipo museográfico experimentado es muy difícil, incluso para un artista con cierta experiencia, poder organizarlo. Entonces fue un reto bastante fuerte en ese sentido, de organizar la información y la comunicación de toda esa diversidad, porque lo que sucede digamos, con cualquier investigación, por ejemplo, académica, es que se concentra en un punto, ¿no? Y en cambio esta investigación es una profusión de cosas, a veces yo creo que al límite de la comprensión, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es una investigación académica. No vamos a decir la historia de la cultura maya, por ejemplo. Hay pequeños puntos en donde puede enriquecer la interpretación que cada una de nosotras tengamos sobre los temas, ¿no? Y está diseñado un poco también para que sea estimulante para diversos públicos, ¿no? No nada más para los académicos o los artistas, sino que esperamos que hasta los niños tengan alguna cosa interesante que sacar de la exposición, que luego los niños son los que tenemos que salvar en términos su percepción de las cosas, porque ellos van a heredar este río, por así decirlo, y finalmente la tierra, la ecología. Creo que no estaría
errando mucho si no pensara que nosotros cuando hablamos de este río pensamos también en las generaciones por venir para que entiendan el río a su manera, ¿no? Gracias. Hola, yo soy Alex Aguirre Casanova de Time Out México. Somos la guía de entretenimiento a nivel mundial y la segunda sección más vista es arte y cultura. Yo tengo prácticamente dos dudas, una es personal y una es más técnica. Y esta va para Emilio. Emilio, ¿conocemos más o menos cuánto es la extensión de toda la cuenca del río? Porque mencionaban que inicia en Guatemala. Yo soy de Chiapas, justo, y soy de Tapachula, y yo veo un río ahí que le llamamos Grijalva. Pero no sé si, y ese entra, obviamente, pues, por Guatemala, donde entran los migrantes y todo esto, ¿no? Tenemos otro cruce por allá arriba, frontera con Malapa, con Belice. Entonces no sé por dónde, esa es una duda personal, ¿por dónde cruza el Usumacinta de Guatemala a México? Claro. Sí, muy buena pregunta. Digo, en la complejidad de la exposición también hay un mapa y hay explicaciones que tratan de contestar esa pregunta, pero no es fácil contestarla, porque sí hay una extensión clara en términos de la línea del río que se llama Usumacinta, que empieza en las montañas de Guatemala, pero no tanto del lado de Tapachula, ¿no? Más al norte, y cruza por, bueno, es el río La Pasión y el Chacjoy de Guatemala, que se juntan con el Lacantún, que viene de México. La cuenca alta de México viene desde Comitán y San Cristóbal, hay escurrimientos que se juntan con estos ríos y eventualmente forman el Usumacinta, pero justo antes de la desembocadura el Usumacinta se junta con el Grijalva, y el Grijalva es otra historia, ¿no? Viene desde Chicoacén, las 4 presas que hay bueno, ahí están construyendo la cuarta, y que llegan al otro lado de Chiapas, del otro lado de las montañas, ¿no? El Grijalva que tú has visto, ¿no? Pero bueno, ¿por qué es interesante esta pregunta? Porque tenemos que determinar qué significa la cuenca, ¿no? El río no es la línea, es la cuenca, es esta relación que les hablaba en un principio de vínculos, de escurrimientos, nos sirve pensar, cuando pensamos en la idea de ecosistema, sirve pensar en esta idea. No es un ecosistema, pero sirve la idea del ecosistema para pensar en la cuenca, ¿no? Es un lugar con muchas… Entonces, no sé, un ingeniero, si tú le preguntas a un ingeniero de la presa de Chicoacén cuál es la cuenca, te va a decir el volumen de agua que tengo en el embalse. Y eso representa la cuenca, y te dan unos metros cúbicos, y te lo dan en metros cúbicos, y es muy simple. Si le preguntas a un ecologista, te contesta otra cosa, a un geógrafo otra cosa, ¿no? Entonces, para nosotros, la propuesta es como problematizar la idea de qué significa, qué de extensión tiene, y por qué, ¿no? Y qué son estos vínculos que la determinan. Y es muy grande, eso sí. Hay gente que considera lo más amplio, considera toda la cuenca del Usumacinta, incluido La Pasión, el Chicjoy y el Grijalva, lo cual estás hablando de la cuenca más grande, sin duda, de Centroamérica, y una de las más grandes de todo el continente, ¿no? Okay. Gracias. Y la segunda es, bueno, ahora sabemos que el consumo de datos o el consumo de contenidos está prácticamente en un 60% en jóvenes. Entonces, ¿qué han pensado o cómo, hacia dónde va el look and feel de la Expo para que yo, que salgo de la UAP o que vengo de, ¿no? Y digo, ay, ¿sabes qué? Voy a ir a ver la Expo porque, digo, no los demerito ni nada, pero, o sea, que les sea atractivo, que puedan comentar en redes, que puedan tener talkability, o sea, decir, oye, ¿sabes qué? Pues mira, el que viene de Tabasco, el que viene que estudia en Cholula, pues a lo mejor, o sea, ¿cómo sería la comunicación? No sé, obviamente ya el museo la tiene más que planchada, pero ¿ustedes qué pensaron? ¿Algo en ese sentido? Por ahí va la parte más de consumo de contenidos de Estelas del Usumacinta para jóvenes.
Pues tenemos algunas propuestas para… La exposición dura 6 meses, entonces todavía estamos en armarlas. Es un poquito complicado, para mí al menos, dividir, por así decirlo, ciertos públicos de otros. Entonces, yo, por ejemplo, creo que el uso de los medios en esta exposición sí es una reflexión no solamente de hoy, sino de los últimos 6 meses, en mi opinión. Porque uno de los retos principales para las generaciones más jóvenes es justamente la relación entre la naturaleza, o cómo se conoce la naturaleza, y la tecnología. ¿Cómo la vemos? ¿Cómo la entendemos? O sea, si nosotros sabemos del Usumacinta es a través de una tecnología científica, etcétera. Video, qué sé yo, mediciones, con máquinas, etcétera, ¿no? Pero cómo hablamos de las cosas también es un problema tecnológico. Cuando sacamos una foto, por ejemplo, utilizamos muchos drones en esta exposición. Y entonces el dron tiene esta connotación también, que no la tenía cuando empezamos el proyecto, de un aparato que puede usarse para ver cosas interesantes, pero también puede usarse hasta con fines militares, ¿no? O fines de agresión, ¿no? Se ha vuelto ominoso, pues, de una forma que no era cuando empezamos el proyecto, para nada. Y ya estamos hablando de unos cuantos años, ¿no? Sí, te los bajan, pero además, pues, justo yo les mandaba a mis colegas que de repente los drones empezaron a usar como un arma. Nosotros no lo sabíamos en la zona, ¿no? Entonces, creo que más allá de hacer, por así decirlo, programas de alcance hacia jóvenes, creo que más bien el tema es lo que me interesa compartir con las personas más jóvenes, porque obviamente los que ya tenemos más años tenemos una visión y los jóvenes, las personas jóvenes tienen otra. Entonces, creo que ahí estaría para mí mi respuesta, más en términos de lo que se está tratando de difundir, de comunicar y de compartir, y lo otro pues ya sea parte de los programas públicos, etcétera, pero justo la diversidad de medios para mí es importante en el sentido, para nosotros yo creo, es importante justamente para que a la mayor cantidad de gente le parezca interesante. Gracias. Hola, ¿qué tal? Federico Valet de Anesma Televisión. Hablando justamente de discursos y de lenguajes, digamos, ¿no? que hay pues muchos. También se me vino a la mente, quizás metafóricamente, la cuestión de las estelas como surcos, ¿no? Del agua y cómo se van ampliando, ¿no? Y que pueden llegar a distintas distancias, ¿no? Lo que sea, materiales, quizás un mensaje, un lenguaje, un bla, 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 ¿no? Y sobre todo hablando de una cuenca tan amplia y tan extensa, en fin, por un lado. La otra, conocí las estelas, son objetos muy grandes y se ven verdaderamente impresionantes, ¿no? Muy, 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 muy pesadas, ¿no? Y que de pronto, pues sí, uno va a la zona arqueológica y las ve uno ahí y lo da uno por hecho y punto, ¿no? Sin concientizar quizás todo lo que hubo y hay, ¿no? de trabajo en torno a eso, ¿no? Hubo cuando sucedió, ¿no? Perdón. Qué horror. Entonces, de que hubo cuando se hizo y hubo en el momento en que se abrió. Sabemos, no es ningún secreto, que todas las zonas arqueológicas de pronto pues están cubiertas, ¿no? Por la misma maleza, en fin, y sobre todo el entorno natural también no solamente del río, ¿no? De todo lo que está alrededor, que hay que tomarlo en cuenta y que seguramente a lo largo de la cuenca pues cambia aún así también, ¿no? Si la parte alta, si la parte media, si la parte baja, en fin. Entonces, seguramente fue un trabajo muy, muy interesante y muy diverso, y con distintos lenguajes, ¿no? Entonces, sí me gustaría saber, porque estas estelas tienen un mensaje y un objetivo, pero no siempre era el mismo. A veces eran históricos, a veces eran relatos no, de fertilidad, en fin, ¿no? Incluso poéticos, incluso históricos, incluso como testimoniales también, de guerras,
¿no? Entonces, no sé si también haya algún hilo conductor que sea variante, ¿no?, a lo largo de la exposición. Pues de alguna forma se relacionan las preguntas, porque una de lo que quisimos hacer con la exposición es mostrar otras historias en relación a estos objetos arqueológicos que solemos ver como arte, ¿no? O que los museos nos presentan como arte maya. Y nos parecía muy interesante ver cómo en la antigüedad estaban hechos para visibilizar el territorio, para también generar, para asentar relaciones de poder entre las distintas ciudades en el clásico maya. Y en ese sentido estamos enmarcando un poco esta manera de volver visible la relación con el territorio y también el control con el territorio con el tipo de tecnologías que se están utilizando hoy en día, ¿no? Como en el siglo XIX la fotografía y hoy en día los drones, pero también el Instagram y también estos otros modos de volver visible estas relaciones, ¿no?, con el territorio. Y en ese sentido también pues es una manera muy distinta de pensar en las estelas mayas y en su potencial y en su posible interés para distintos públicos, ¿no? Y en su uso, ¿no? Y esta cuestión también del peso es muy importante, ¿no? ¿Qué tipo de objetos son? ¿Cómo se producen como objetos de museo? Implica todo un proceso también de destrucción. Hay un modo en el que asumimos que al estar en museos las piezas arqueológicas están siendo preservadas, ¿no? En muchos casos se sacan de los lugares de donde provienen con ese argumento, ¿no? Van a estar mejor resguardadas en los museos. Y una de las cosas que mostramos es que también volver los objetos de museo también implica un cierto nivel de destrucción, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir preservar un patrimonio o que estos objetos se estén consolidando con fines de preservarlos o de conservarlos en el tiempo cuando pues hay estas otras relaciones? Y en realidad las estelas mayas se representaban siempre con dos glifos, un glifo que era piedra y otro glifo que era planta. Y hay un modo en el que se puede pensar en las estelas como árboles, y eso es algo que también surge en la exposición para pensar en estas relaciones ecológicas, donde las piedras también participan como organismos dentro de cómo se activan y se relacionan los seres y los entornos en la cuenca y un poco en todos lados, porque finalmente es muy centrado en la historia del Usumacinta, pero también podría ser sobre muchos otros lados, ¿no? O puede conectarse con las historias de muchos otros entornos y de otras cuencas y de otros ríos, ¿no? Yo quisiera contestar también esa pregunta rápido. No nos enfocamos tanto esta exposición en lo que sería la interpretación de las estelas como tales. Es más, qué significado van adquiriendo y cómo lo van adquiriendo. Por ejemplo, está en Piedras Negras toda la historia de Tatiana Proskoriakov, que es la que descifró o empezó a ayudar a descifrar la escritura maya en general. Y su historia es bastante interesante con respecto a lo que allí sucedió y cómo abrió una puerta de interpretación para lo maya. Entonces, casi que las historias son un poquito más acerca de los que las estuvieron buscando las historias, las estelas, que de lo que dice la estela misma, ¿no? Porque además en eso sí hay una tremendísima, digamos, amplia discusión arqueológica que excede un poco lo que estamos buscando nosotros, ¿no? Pero sí, obviamente es el sabor, digamos, arqueológico de la exposición es más por ese sentido que dice Sandra, ¿no? De la interpretación de la estela como parte de una vulneración de un territorio natural y cómo ese territorio natural, por ejemplo, Piedras Negras, empieza a regresar, ¿no? Hay unos videos allí que vemos cómo las estructuras de Piedras Negras ya les están empezando a crecer árboles adentro, ¿no? Se ven entre los pedazos de piedra de las ruinas, ya los árboles se volvieron a poner ahí y están creciendo literalmente entre las piedras, ¿no? Esas interpretaciones nos gustan.
Cuando vemos los dibujos que Tatiana Proskoriakov hizo muy jovencita, y está ahí un ejemplo de esos dibujos, y son unas ciudades casi celestiales, y luego junto vemos esas fotografías del sitio como es ahora, ¿no? Como lo mantiene el gobierno guatemalteco hoy en día, que es muy distinto a como en México tratamos los sitios arqueológicos, ¿no? No lo estoy criticando, nada más es muy distinto de cómo nosotros en México tratamos esto, ¿no? Que tampoco es tan increíble, ¿no? A veces vemos sitios arqueológicos que parecen pues, casi una escenografía de Hollywood, ¿no? Y tampoco es tan interesante eso, ¿no? Entonces hay una mirada crítica con respecto a la arqueología, pienso yo, no sé, creo que es parte de lo que nos interesa también. Crítica en el sentido de pensar acerca de las cosas, no de no me gusta, no fastidiar algo, sino pensemos acerca de esto. Al contrario. Hola, buen día. Beth Hernández de eConsulta. Bueno, yo tengo 2 preguntitas. Bueno, al ser un proyecto de investigación sabemos que es algo laborioso, tardado. En el boletín se menciona que hubo parte del Patronato de Arte Contemporáneo del PAC. Me gustaría saber qué papel fungió esta institución en cuanto a la investigación, si hubo también apoyo del INAH por parte de la Secretaría de Gobierno. Y bueno, también mencionan que se vieron involucrados artesanos, las comunidades. Las comunidades o los artesanos que pues dieron su esfuerzo para esta exposición, ¿recibieron algún tipo de remuneración o apoyo económico? Gracias. A ver, la primera pregunta es sobre el PAC. El PAC tiene sí. un programa de apoyos que son públicos y que son a través de convocatoria. Ese fue a que nosotros convocamos, y uno de los videos de la muestra, bueno, los videos en la muestra en general están hechas a partir de ese apoyo, que es bueno, es una cosa, digamos, convencional, ¿no? Es un apoyo que ellos dan a muchos proyectos cada año, y ese es el que nosotros tuvimos la fortuna de recibir. Esa es la pregunta fácil, ¿no? Con respecto a las personas que trabajaron en las piezas, definitivamente sí recibieron la remuneración que las comunidades nos pidieron, o los artesanos. Hay artesanos de diferentes, digamos, que son prácticas diferentes, ¿no? Hay artesanas que forman parte de comunidades, hay artesanos que son, como digamos, más de tipo autoría, y con todos ellos hicimos comisiones proponiéndoles una obra. No es tanto una exposición de lo que ellos ya hacen, pero más o menos sí, ¿no? Y en general, pues ya lo verán, son obras que no forzosamente es lo que hacen habitualmente, ¿no? Perdón, quería sumar nada más que el principio de esta exposición también fue apoyado por el Sistema Nacional de Creadores del FONCA, y creo que es también importante que quede. Y del… Sí hay colaboración del INAH, obviamente. Nos prestaron bastantes materiales que están en la exposición de parte del INAH. Hola, buenos días. Leticia Sánchez del periódico Milenio. Me gustaría que por favor puntualizaran sobre estas depredaciones que ha sido objeto el Usumacinta, la cultura, la ecología. Y otra pregunta sería cómo, si es que están mostrando estelas, cómo las lograron transportar. Y una última sería que nos hablaran de esta obra, de esta estela que el INAH no pudo llevarse de Yaxchilán. ¿Qué representa, qué significado tiene y por qué decidieron ustedes profundizar sobre esta obra en particular? Por favor. Bueno, queríamos mostrar que había una relación entre estos procesos de extractivismo, porque, por ejemplo, para que los exploradores que, según esto, descubrieron las ruinas de los antiguos mayas a finales del siglo XIX, llegaran a Usumacinta y pudieran llegar a estas ciudades, fue a través de los caminos que abrieron los madereros y los chicleros en la zona. Entonces, había toda una historia y toda una infraestructura que
que colaboraron para esos procesos de estudio de la antigüedad maya. Entonces nos interesaba mucho mostrar que estos procesos estaban solapados, ¿no? Que había una relación profunda entre ellos y que no se puede pensar en uno sin el otro, ¿no? Y en cuanto a… fueron muchas preguntas, ¿era esa? La estela de Yaxchilán, preguntó también. Esa historia nos pareció particularmente importante de narrar, primero porque es una investigación que se hizo para este proyecto, no había nada publicado sobre este proceso, excepto por la persona que hizo esta devolución al sitio en 1965. Y nos parecía muy importante, primero porque mostraba esta labor profunda que implicaba mover una estela en los 60 ya con avionetas y con muchas tecnologías ya disponibles. Nos hace también pensar en qué implicaba moverlas. En muchos casos los sitios donde están estas estelas no tienen minas de piedra caliza de ese tamaño. Sabemos que fueron transportadas en muchos casos a estos lugares, entonces cómo se hizo ese transporte en la antigüedad maya es algo que nos interesa que se piense o que por lo menos esté, digamos, en los contenidos de la exposición, y también qué implicaba moverlas para volverlas una pieza de museo. En este caso no se pudo mover y pues acaba quedándose en el río abandonada. Cuando Gertrudis Duby la descubre, un año después de que el museo la trata de transportar, la están utilizando para lavar la ropa en una de las monterías del Usumacinta. Entonces ella trata de buscar a Lina para regresarla y básicamente acaba ella haciéndolo con un apoyo económico para las personas que contrata en el río para ayudarle, pero realmente lo hace ella. Y lo hace construyendo una caja con materiales de la selva que ella va encontrando y transportándola en un cayuco, arriesgando pues vidas y también la misma estela que se puede ir al río en cualquier momento, ¿no? Y ella la regresa al sitio, pero no la puede regresar al lugar original, se acaba quedando en la parte baja del sitio, y ella le manda una carta que está aquí en la exposición donde le dice al director de Lina en ese momento que espera que ya la lleven al lugar donde pertenece, y pues eso no ha ocurrido, sigue en el mismo lugar donde ella la dejó hace 50 años, ¿no? Entonces nos interesaba mucho también contar estas historias, un poco problematizando que los museos son necesariamente los que mejor resguardan o cuidan el patrimonio. Y en cuanto a las estelas que sí están en la exposición, hay una estela maya que es realmente extraordinaria, que es parte de la colección del Amparo. Esta exposición se hizo con una colaboración con el Amparo desde el principio. Nos pareció que era el lugar donde se podía pensar en estas relaciones con el patrimonio desde esta otra lógica que es bastante poco tradicional en exposiciones que son sobre la antigüedad maya o sobre lo prehispánico. Entonces fue mucho en colaboración con el museo y también pensando en otro modo de acercarse a su colección. Entonces está una estela maya que para moverla tuvimos que ponerla en el montacargas para que vaya de un piso a otro, y la estamos mostrando, como verán ahorita en sala, de un modo muy distinto a cómo se suelen mostrar estos objetos. Espero sorprenderlos, no les voy a decir cómo. Y también hay otras piezas de la colección prehispánica que están en salas normalmente, pero que esperamos que también un público que viene mucho al museo pueda verlas desde esta otra mirada, como una mirada fresca a las mismas colecciones que están incluso en las vitrinas permanentes, no necesariamente en bodega, pero que permita que también las colecciones del museo estén teniendo la posibilidad de contar otras historias. Es una pregunta complicada. Ella era fotógrafa, documentalista, un poco… En esos tiempos también estas cosas como tan disciplinares no eran tan claras, pero era una gran estudiosa de la cultura maya y pareja de Franz Blom, que era arqueólogo.
Y ellos armaron un archivo que hoy en día sigue existiendo, que se llama Nabolom, que es una fundación y un archivo, un museo, una biblioteca que está en San Cristóbal de las Casas y que resguarda una de las colecciones de materiales documentales y también de objetos de la zona más ricas que hay en México. ¿Qué año, Sandra? Perdón. ¿Qué? ¿Qué año? ¿Qué año? ¿Qué año qué? Ah, no, Nabolom. Nabolom existe todavía. Se fundó, lo fundaron ellos en los años, yo creo, 70 y sigue existiendo. Ahora es parte de una fundación que administra ese fondo y de hecho nos prestaron también materiales para la exposición. Tenemos materiales originales de Gertrudis Duby en la muestra. Y si sobre esta estela en particular, si ustedes ya se acercaron a Lina para ver si se puede hacer algo para que la puedan trasladar, pues, si no a su lugar original porque no se sabe, igual. Pensamos que eso les toca a ustedes. Pensamos que eso les toca a ustedes. Pero sí saben dónde estaba, sí se sabe dónde estaba. Nada más es difícil subirla de nuevo al templo. De hecho, esa estela era una de las únicas que en los 60s todavía estaba en su base original, en la parte más alta del sitio de Yaxchilán, y la bajan para llevarla al museo. No solo esa, eran 20 monumentos. Ahora los otros 19 los pueden ver en la Sala Maya del Museo Nacional de Antropología. Voy a decir una trivialidad, pero es más fácil bajar cosas que subirlas, ¿no? Pero lo digo de manera profunda también, o sea, el río mantiene este movimiento también, es más fácil, el agua baja, ¿no? Y hay esa conexión y quisiera brevemente contestar la primera parte de la pregunta, que era también la degradación del río, y ahora voy a actuar como el policía malo, ¿no? Porque hablé de que era el único río vivo de México y ahora voy a decir que eso es verdad, pero que está profundamente amenazado. Y se me ocurre una lista que también Eduardo puede quizá sumar, pero estamos hablando de deforestación realmente considerable, o sea, la selva lacandona está perdiendo prácticamente lo único que está medianamente protegido es el área protegida de la selva lacandona, que solo es un pequeño fragmento de todo lo que era Marqués de Comillas y todo una selva mucho más grande. Y estamos con, hay problemas de guacamaya, está la plaga del pez diablo, que es una plaga mundial, que está erosionando las riberas del río. Las amenazas de la industria, pero también hay muchas cosas que están sucediendo ahí, el mono aullador, el manatí, está realmente amenazado y la prueba, creo que máxima de esto es una población que está en la mera desembocadura, que se llama El Bosque, que son los primeros desplazados climáticos oficiales de México, ¿no? Es una pequeña comunidad que después de un huracán, en conjunto con el aumento del nivel del mar, pues el mar y el río se tragaron la escuela, las casas, y hoy uno va ahí y lo pueden ver en uno de los videos, y están las olas rompiendo sobre las casas. Y ahora fueron trasladados a otra parte de la ciudad de frontera, y bueno, es interesante porque por otro lado también es ya una ruina contemporánea y muy de cerca con la crisis medioambiental, ¿no? Entonces, bueno, sí, es un río vivo, pero bueno, hay un llamado urgente para cuidarlo. Una pregunta más y pasamos a Salas, porque si no... Sí, muchas gracias. Hola, soy Paula Carrizosa de la Jornada de Oriente. Preguntarles cómo a partir de esta exposición se pueden vislumbrar lo que yo veo dos asuntos. El hecho de pensar en el río como un ente vivo que nos plantea la idea del territorio y ahora, como decía Emilio, de pensar que sube y no solo de México, creernos que somos el centro de este universo y pensar que a partir de nosotros se desplazan las cosas, sino de pensar el río Usumacinta como algo que también nos llega de otro lado en un territorio que es difuso y que no puede contenerse a partir de un mapamundi
También cómo pensar la idea del mundo maya cuando se habla de eso como si fuera algo que no se puede asir, algo inasible, en donde quizás se puso en el diálogo por lo que pasa ahora en el sur con las políticas, ¿no?, de construcción del tren, de los hoteles mayas, de lo que significa la cultura maya actualmente. ¿Qué tanto esta exposición puntualiza sobre ese mundo maya que pareciera un universo ajeno, presente, y el territorio a partir de un ente vivo como es el río Usumacinta? Gracias por la pregunta, es una pregunta excelente como las que han hecho todas. Sí se ve el Tren Maya en la exposición porque es un hecho muy importante en términos históricos, en términos biológicos, en términos, me atrevo a decir que hasta geográficos, porque está dividiendo el territorio de una manera que no estaba dividido. Muchas especies, según muchas interpretaciones de biólogos involucrados en estudiarlo, denuncian las prácticas de esa construcción. Nosotros fuimos y en la parte de Tenosique hay una de las estaciones del Tren Maya y Palenque también tiene una estación y hay en la cuenca están esas dos estaciones, ¿no? Entonces sí nos interesa ese aspecto porque es justo cómo la arqueología tiene que ver con este desarrollo, ¿no? Tan es así que la estación Palenque, que nos gustó mucho arquitectónicamente, pues está diseñada inspirándose en la máscara de Pacal, ¿no? Pero más allá de si nosotros nos gusta o no el diseño o el tren, de hecho nosotros no vimos una sola gente que nos dijera que les parecía mala idea en nuestro viaje el tren. Me refiero a la gente que tomas un taxi o que le preguntas a una persona que acabas de conocer. Sin embargo, nosotros sí conocemos también esas otras interpretaciones de que es un desastre ecológico y también cultural, ¿no?, por parte de algunas personas de comunidades mayas. Entonces, creemos que sí, nuestro proyecto no intenta agotar todo el tema, es imposible agotar el tema del Usumacinta. Da ciertas pautas para que cada persona vaya tomando sus opiniones y sus propias líneas de investigación o de cuestionamiento o inspiración incluso, ¿no? Entonces, no pretendemos ser voceros de nada en particular, ninguna política, salvo tratar de mostrar esas historias, como decía hace rato Sandra, esas historias y generar una actitud de involucramiento con los temas y de, digamos, reflexión acerca de lo que las artes y las investigaciones pueden hacer al respecto, cómo podemos ayudar, ¿no? Entonces, cómo nos pueden ayudar las artes a relacionarnos con estos tópicos tan importantes y que realmente no podemos eludir porque no podemos dejar, y se ha criticado mucho la visión de que nosotros dejemos a la naturaleza sola. Eso un poco no existe, siempre vamos a estar nosotros ahí en medio y esa negociación creo que la tenemos que hacer o cada quien la trata de hacer con sus medios, ¿no? Creo que es lo que tratamos de hacer nosotros. Y también quisiera añadir que nos parecía también muy importante, a veces desgraciadamente, ¿no?, se ha pensado que los mayas existieron en la antigüedad y ya, ¿no? Y en realidad, pues, muchas comunidades mayas están viviendo en la cuenca, haciendo muchísimo trabajo de activismo y también de defensa de su territorio. Y uno de los aspectos que nos interesaba mucho resaltar también es cómo resguardan su relación también con patrimonio, con los objetos locales. Entonces hay una parte de la exposición que se centra en los museos comunitarios y los museos locales, donde vemos muchos de los modos en los que están resguardando y exhibiendo también su historia, ¿no?, su patrimonio. Bueno, como cierre, antes de pasar a sala, solamente sí me gustaría añadir que ese creo que es el trabajo que nos toca a nosotros, los museos, como dijo Eduardo, de poner las cosas sobre la mesa y empezar las conversaciones. Creo que eso es importante, no podemos pasar de largo como si no viéramos la actualidad.
Entonces creo que esa parte, este tipo de proyectos ayudan en esa conversación. Pues gracias de nuevo.